¿Alguna vez te has preguntado por qué el poder y la riqueza extrema parecen concentrarse siempre en las mismas manos, siglo tras siglo, como si obedecieran a una ley invisible de la gravedad? Nos han condicionado para creer que la riqueza es el resultado del trabajo duro, de la suerte o de una educación privilegiada. Pero la historia oculta del mundo nos cuenta una narrativa muy diferente. Existe una arquitectura secreta detrás del comportamiento humano, un código psicológico y estratégico que ha sido celosamente guardado por emperadores, banqueros y dinastías a lo largo de los milenios. No se trata de magia ni de misticismo barato. Se trata de la comprensión más cruda, profunda y a veces aterradora de la mente humana. Bienvenido a Arcanum de Hermes. Hoy vamos a desenterrar un conocimiento antiguo, un sistema de pensamiento que, cuando se aplica a la economía y a la psicología del poder, revela el oscuro código hermético que te hará peligrosamente rico. Y digo, peligrosamente, porque el verdadero poder no reside en acumular papel o metal, sino en la capacidad de decodificar y predecir los deseos, los miedos y las ilusiones de las masas. Una vez que ves los hilos que mueven a las marionetas, nunca más podrás volver a sentarte entre el público. Para entender este código, debemos viajar a las raíces del pensamiento estratégico occidental y oriental encapsulado en los principios herméticos. Estos principios, atribuidos a la figura legendaria de Hermes Trismegisto, no son hechizos, sino las leyes psicológicas fundamentales que rigen la realidad humana. Los amos del universo financiero y político siempre han operado bajo estas leyes, o ya sea de manera consciente o intuitiva. El primer pilar de este código oscuro es el principio del mentalismo. El todo es mente, el universo es mental. En el contexto de la riqueza y el poder, esto se traduce en una verdad psicológica innegable. El dinero en sí mismo no existe. Es una alucinación colectiva, una ficción compartida. Un billete, un diamante, un cuadro de valor incalculable o un número en una pantalla digital no tienen un valor intrínseco que sostenga la vida. Su valor proviene absoluta y exclusivamente de la creencia humana. Los individuos que alcanzan niveles peligrosos de riqueza entienden que no están acumulando objetos, están manipulando percepciones. La mente humana está programada para desear lo escaso, lo inaccesible y lo que otros desean. Piensa en el imperio de los diamantes en el siglo XX. Una piedra común que, mediante una campaña psicológica magistral, fue inyectada en la psique colectiva como el símbolo universal del amor eterno y el estatus. No vendían carbono cristalizado, vendían una idea, una emoción. El código hermético te enseña que si quieres riqueza infinita, no debes enfocarte en el trabajo físico, sino en la arquitectura de la percepción. Quien controla la narrativa, controla el valor. Quien controla el valor, controla el mundo. Pero para proyectar esta ilusión de valor hacia el exterior, primero debes dominar el segundo principio, la correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Esta es quizás la regla psicológica más implacable del comportamiento humano. Tu realidad financiera externa es un espejo exacto de tu arquitectura psicológica interna. La inmensa mayoría de las personas están programadas desde la infancia con un software de escasez. Secretamente asocian la riqueza con la culpa, el poder con la corrupción y el éxito con el aislamiento. En la psicología profunda, a esto lo llamamos la sombra, un concepto que Carl Jung exploró exhaustivamente. Si tu sombra alberga resentimiento hacia el dinero o miedo al juicio social, tu subconsciente saboteará sistemáticamente cualquier intento de acumular poder real. Tomarás malas decisiones de inversión, te rodearás de personas que drenan tu energía o destruirás tus propios proyectos justo cuando están a punto de florecer. Los grandes constructores de dinastías, desde la familia Medici en la Italia del Renacimiento hasta los titanes industriales modernos, poseían una congruencia interna aterradora. Habían eliminado la culpa de su psique. Entendían que el poder es amoral, es una herramienta, como el fuego. El código hermético exige que alinees tu mente consciente con tu mente subconsciente. Debes erradicar la mentalidad de víctima,
porque la riqueza peligrosa no tolera la debilidad psicológica. Adentro debes ser un emperador estoico. Solo entonces el mundo exterior te coronará como tal. Avanzando en la oscuridad de este conocimiento, nos encontramos con el tercer principio, la vibración. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. En la psicología del mercado y de las relaciones humanas, esto nos habla del dinamismo constante. Las masas buscan desesperadamente la estabilidad. Quieren un salario fijo, una vida predecible, una garantía de seguridad. Pero la seguridad es la ilusión suprema de los débiles. Los verdaderos estrategas saben que la riqueza masiva se genera en la volatilidad, en la vibración acelerada de los tiempos de crisis, en los cambios de paradigma. El comportamiento humano frente a la incertidumbre es predecible: el pánico. Cuando la estructura vibra demasiado rápido, la mente no entrenada se paraliza o huye. El individuo hermético, sin embargo, eleva su propia frecuencia mental para observar el caos desde arriba. No reacciona, anticipa. Entiende que cada crisis económica, cada revolución tecnológica, cada colapso social es simplemente una alteración en la vibración del sistema. Mientras las masas ven destrucción, el iniciado ve una transferencia masiva de riqueza. Para hacerte peligrosamente rico, debes aprender a sentirte cómodo en el caos absoluto, que operando con la sangre fría de un cirujano mientras el resto del mundo entra en histeria colectiva. Esto nos lleva directamente al cuarto principio, quizás el más visible en la historia de los mercados financieros, el principio de polaridad. Todo es doble, todo tiene dos polos: amor y odio, paz y guerra, codicia y miedo. En la economía, la polaridad se manifiesta en los ciclos de burbujas y colapsos. Las multitudes operan como un organismo único, oscilando violentamente entre la euforia irracional y el terror paralizante. El código hermético nos enseña el arte de la transmutación mental. Si comprendes que el miedo y la codicia son la misma emoción en diferentes grados, puedes inmunizarte contra ellas. Piensa en la famosa anécdota de Nathan Rothschild durante la batalla de Waterloo en 1815. A través de una red de mensajeros privados, de Rothschild supo que los británicos habían ganado la batalla mucho antes que el propio gobierno en Londres. En lugar de celebrar, fue a la bolsa de valores y comenzó a vender sus bonos en silencio. La multitud, observando al hombre más informado de Europa vender, entró en pánico, asumiendo que la guerra estaba perdida. El mercado colapsó, los precios cayeron a centavos, y en el último instante, Rothschild, a través de agentes encubiertos, compró todo el mercado por una fracción de su valor real. Este es el uso oscuro y magistral de la polaridad. Rothschild manipuló el polo del miedo extremo en la mente de las masas para crear un imperio financiero incalculable. El hombre que comprende este principio nunca sigue a la manada. Se posiciona en el polo opuesto. Cuando las masas están eufóricas y codiciosas, él es cauteloso y liquida sus posiciones. Cuando las masas están aterrorizadas y venden sus activos por desesperación, él avanza y compra imperios enteros a precio de saldo. Es una regla psicológica brutal pero inmutable. La riqueza de los impacientes y emocionales siempre terminará en los bolsillos de los pacientes y racionales. Pero esta oscilación no es aleatoria, obedece al quinto principio, el ritmo. Todo fluye y refluye, todo tiene sus períodos de avance y retroceso. Imagina un péndulo gigante. La sociedad humana respira a través de ritmos. Hay épocas de expansión y épocas de contracción. La historia del poder nos demuestra que aquellos que ignoran el ritmo son aplastados por él. La trampa psicológica más común del ser humano es la falacia de la extrapolación, creer que el momento presente durará para siempre. Si el mercado sube, o el individuo promedio asume que subirá eternamente y se endeuda más allá de sus límites. Si el mercado cae, asume que es el fin del mundo y abandona el juego. El código hermético ofrece una técnica psicológica secreta llamada la ley de la neutralización. Consiste en elevar tu conciencia por encima del péndulo. Cuando estés en la cima del éxito, no permitas que la arrogancia te ciegue, porque el péndulo ya ha comenzado su viaje de regreso hacia la ruina. Prepara tus defensas.
Y cuando el péndulo te arrastre hacia el fracaso, la bancarrota o la traición, no permitas que la depresión te consuma. Sabe, con una certeza matemática, que el impulso de su vida está a punto de comenzar. Los hombres peligrosamente ricos no luchan contra el péndulo. Se suben a él, lo utilizan para ganar inercia y en el punto de máxima tensión, saltan hacia un nivel superior. Para dominar este salto es imperativo encarnar el sexto principio: causa y efecto. Toda causa tiene su efecto. Todo efecto tiene su causa. El azar no es más que el nombre que se le da a una ley no reconocida. Detente a pensar en esto por un momento. La palabra suerte es el analgésico psicológico que usan los mediocres para justificar su falta de poder. En el universo de la riqueza extrema, la suerte no existe. Existen las probabilidades, el apalancamiento, las asimetrías de riesgo y la ejecución implacable. La humanidad se divide en dos categorías psicológicas: las causas y los efectos. El 99% de las personas son efectos. Son movidos por las opiniones de los demás, por la publicidad, por las crisis fabricadas, por sus propios impulsos biológicos no controlados. Son piezas en un tablero de ajedrez reaccionando eternamente a los movimientos de otro. Para hacerte peligrosamente rico, tienes que convertirte en una causa. Debes desarrollar lo que en psicología se llama un locus de control interno absoluto. Eres el arquitecto solitario de tu destino financiero. Esto significa diseñar sistemas que trabajen mientras duermes. Significa entender que cada acción que tomas hoy, cada libro que lees, cada contacto que forjas, cada dólar que inviertes o malgastas, es una semilla que inevitablemente dará una cosecha. Los amos del capital piensan en décadas, mientras que las masas piensan en fines de semana. Utilizan el apalancamiento financiero, tecnológico y humano como multiplicadores de su causa. No trabajan por dinero, crean sistemas que causan que el dinero gravite hacia ellos. Son el centro de gravedad, el Sol alrededor del cual orbitan los planetas menores. Finalmente, el tejido de esta matriz se cierra con el séptimo principio: el género. El género está en todo, todo tiene sus principios masculino y femenino. Olvida por un momento las concepciones modernas de biología o sociología. En la psicología profunda y en la alquimia del poder, esto se refiere a las dos energías fundamentales de la creación. El principio masculino es la lógica, la estructura, la agresión, la penetración en el mercado, la disciplina militar, los números fríos. El principio femenino es la intuición, la creatividad, la capacidad de gestar ideas a largo plazo, la empatía táctica para leer las emociones de los rivales, la fluidez y la adaptación. El error trágico de muchos aspirantes al poder es polarizarse excesivamente. Aquellos que operan solo desde la lógica fría y la fuerza bruta, el principio masculino, terminan construyendo imperios rígidos que se quiebran ante el primer cambio cultural. Son los tiranos financieros que terminan traicionados por su propio entorno porque carecen de inteligencia emocional. Por otro lado, aquellos que operan solo desde la creatividad y la intuición, el principio femenino, se convierten en soñadores perpetuos, artistas del negocio que tienen ideas brillantes pero carecen de la disciplina férrea para materializarlas y protegerlas de los depredadores. El código hermético te exige la integración perfecta de ambos principios en tu propia mente. Debes ser capaz de concebir una visión con la sensibilidad de un artista y ejecutarla con la crueldad calculada de un general romano. John D. Rockefeller, en la construcción de Standard Oil, era un maestro de esto. Tenía una intuición casi sobrenatural para saber cuándo el mercado estaba a punto de cambiar, combinada con una estructura matemática y una disciplina tan implacable que aplastaba a cualquiera que se interpusiera en su camino. Era la encarnación de la mente completa operando a su máxima capacidad. Aplicar este oscuro código hermético no te hará simplemente rico, en el sentido tradicional de poder comprar un auto de lujo o irte de vacaciones. Te hará peligrosamente rico. Peligroso para el sistema que depende de la ignorancia de las masas. Peligroso para aquellos que intenten manipularte, porque verás a través de sus tácticas antes de que abran la boca. Peligroso porque el dinero masivo
Cuando se combina con una mente que comprende las leyes del comportamiento humano, se convierte en un poder capaz de alterar la realidad misma. Pero aquí yace la advertencia, el secreto final que rara vez se pronuncia en voz alta. El poder y la riqueza extrema actúan como una lupa gigantesca sobre tu alma. No cambian quién eres, revelan y amplifican quién siempre has sido. Si hay grietas en tu carácter, si hay inseguridades no resueltas, si tu motivación es la venganza o la vanidad, este nivel de poder te destruirá desde adentro. Terminarás prisionero de tu propia creación, paranoico, aislado y consumido por el mismo fuego que intentaste dominar. Por eso los antiguos ocultaron este conocimiento detrás de símbolos y alegorías. Ya sabían que entregar las llaves de la arquitectura de la realidad a una mente inmadura era como darle un arma cargada a un niño. La transmutación alquímica de la que hablaban los sabios, la conversión del plomo en oro, nunca se trató de metales. Se trataba de transmutar tu propia mente animal, reactiva y miedosa, el plomo, en una mente maestra, luminosa, inquebrantable y soberana, el oro. El código está frente a ti. La ilusión del valor, el espejo de la mente, la vibración del caos, la polaridad de las masas, el ritmo del tiempo, el poder de la causa y la totalidad de la creación. Las leyes han sido reveladas. La pregunta ahora no es si este código funciona. La historia ya ha demostrado que es la única verdad detrás del telón del mundo. La pregunta es, ¿tienes la fortaleza psicológica para mirar en la oscuridad? ¿O enfrentar tus propias sombras y reclamar el poder que te espera? Recuerda, el universo no castiga ni premia, simplemente responde a la mente que lo comprende. Si este conocimiento ha encendido una chispa en tu interior, si has comenzado a ver los hilos invisibles que conectan el poder, la mente y la realidad, estás listo para profundizar aún más. Nos vemos en el próximo descenso a las profundidades del comportamiento humano, aquí, en Arcanum de Hermes.